Comenzó primero lo que hoy es la Rancherita del Aire, que entonces no se llamaba así, pero comenzaron ellos primero. No había nada, ni siquiera en Texas. Empezó primero la radiodifusión aquí en Piedras que aquí en esta área de Texas. La situación empezó tan difícil que se empezó a endeudar la empresa por falta de ingreso. Y entonces, ¿en qué momento, me imagino que si esto fue en los 40, cuando inicia todo, ¿en qué momento se deja de llamar XMJ a llamarse XHRE, verdad? Ese equipo, el segundo equipo nuevo, se inundó en 1954, el 28 de julio de 1954, totalmente. Entonces digamos que la unión de como pareja de matrimonio es lo que hizo el éxito de XHMJ. XMJ. XEMJ. Sí. Pero ¿cómo estuvo el cortejo, la iniciación del noviazgo? La Rancherita del Aire tomó su auge hasta que la tomó Claudio Bres Chico. No había un encono entre nosotros, entre los competidores. De hecho, a veces nos juntábamos a tomar café o algo así. La llevamos bien. Una competencia sana. Sí. Que a lo mejor muchas personas que estén escuchando la entrevista están esperando en qué momento van a hablar de la fiera. Entonces, usted por lo que veo recuerda mucho no solamente a los locutores, sino a otras personas que en realidad ayudaron mucho a la estación. ¿Pati influyó en la modernización de lo que se tocaba en XHR? Sí, sí influyó algo. La competencia ahí fuerte eran ya los Juaristi. El equipo de los López eran 3, ¿verdad? Sí, eran 4. Eran 4. ¿Tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de qué hora estén viendo esta nueva emisión. Desde el 2020 estuvimos comenzando con esta serie de entrevistas tituladas Leyendas. Y durante esa serie de entrevistas me tocó a mí, pues, charlar vía virtual con diferentes personajes del medio de las comunicaciones aquí en la ciudad de Piedras Negras. Entonces, entre las comunidades me tocó entrevistar, por ejemplo, a Luis Eduardo López, a Ángel Alvarado, a Carlos Agundis, a Manuel Infante, a Jorge Ledesma, a Rogelio López, a Jorge Guillén, a Víctor Córdoba, a Ceci Vázquez, personajes que son reconocidos aquí en la ciudad de Piedras Negras desde los 80, desde los 90. Y en las historias, siempre que hablábamos de los medios de comunicación, mencionaban a un personaje, al ingeniero Ricardo Elizondo, que finalmente, después de mucha espera, aquí estamos entrevistándolo. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Un honor tener la oportunidad de entrevistarlo, puesto que le platico que he entrevistado a estas personas que recién mencioné y comentan mucho acerca de la historia de las comunicaciones aquí en Piedras Negras, pero ahora con usted vamos a abrir esa plática. ¿Cómo está usted el día de hoy? Muy bien, gracias a Dios. Espero que ustedes también estén bien. La historia de las comunicaciones aquí en Piedras Negras, mucha gente puede tener rumores acerca de cómo surgió. Y hay uno muy grande que acerca de cómo surgieron las grandes estaciones aquí en Piedras Negras. Y se dice, entre muchas cosas, que el papá de Claudio Bres, el papá de usted, comenzaron. ¿Cómo está esa leyenda urbana que se dice? Bueno, comenzó primero lo que hoy es la Rancherita del Aire, que entonces no se llamaba así, pero comenzaron ellos primero. Y como unos 4 años después empezó, o 5, empezó la XMJ, era propiedad de mi papá, era concesionario papá. Esa estación comenzó en 1941. XMJ. XMJ. Ahora es XHMJ, porque se volvieron FM, le cambian la letra. ¿Cómo ocurre esto en esos entonces, lo que le platicaba a su papá, de cómo inician cuando se registra alguien con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, me imagino? Ha cambiado con el paso del tiempo. Por muchos años, tú pedías una concesión para una comunidad y demostrabas primero que había frecuencias disponibles. Tú hacías un estudio técnico que demostrara que había frecuencias disponibles. Luego presentabas un estudio socioeconómico que demostraba que había capacidad económica en la plaza para mantener la estación. Y si pasabas esas dos cosas, prácticamente te otorgaban la concesión. Con el tiempo, en un principio, pues, yo creo que se la daban a cualquiera que la pidiera porque las frecuencias estaban desocupadas. Con el paso de los años, la gente fue solicitando mucho las frecuencias y entonces la Secretaría de Comunicaciones cambió la forma
en que se pedían las estaciones y dijo, nadie tiene derecho a pedir concesiones hasta que yo, Secretaría de Comunicaciones, publique la disponibilidad de una frecuencia. Entonces cambió, salía en el diario oficial de disponibilidad de una frecuencia y todas las personas interesadas pedían esa frecuencia y presentaban sus estudios y ellos ya seleccionaban a uno entre los solicitantes para que otorgarle la frecuencia. Pero estamos hablando que en los años 40 entonces estaba más... Pues más no, no había nada, ni siquiera en Texas. Empezó primero la radiodifusión aquí en Piedras que aquí en esta área de Texas. Ok, entonces en los 40 empieza el papá de Claudio Bres, la familia Bres, Sí, y la familia Elizondo así es. en los 40. Entonces, ¿y cómo era? ¿Cómo te platicaba tu papá que en entonces era? El comercio había muy poquito, la ciudad era pequeñísima. Papá decía que él se iba a todas las restaurantitos y barecitos del área del Winter Garden, que era Uvalde, Carrizo, La Pray, a conseguir anuncios ahí de aquella área, aparte de tratar de conseguirlos acá, porque él era gerente general, locutor, vendedor, era todo. Y entonces era un amor al arte, era un amor al Eh, arte de parte de él. Mira, cuando empezó él no tenía capital, entonces se consiguió varios socios, pero la situación empezó tan difícil que se empezó a endeudar la empresa por falta de ingreso y los socios decidieron cerrarla. Papá se opuso y le dijeron, bueno, si quieres seguir, síguele, quédate con todo, con nuestra parte incluso, pero tú pagas las deudas. Y él aceptó el reto Ok. y se quedó con ella y hasta que la pudo sacar adelante a través de varios años. O sea, inicialmente la abrieron entonces entre varios, eran Sí, eran socios. socios, sí. Ok, y luego él se la terminó quedando. Así es. Ok, y entonces, ¿en qué momento, me imagino que si esto fue en los 40 cuando inicia todo, ¿en qué momento se deja de llamar XMJ a llamarse XHRE, verdad? XMJ era una estación de AM que empezó en 1941 Ok, y que, y que ahora es XHMJ. Ahora, XHRE es otra concesión. ok. XMJ empieza en 1941 y XHRE empieza en 1971. Estamos hablando de 30 años de amor a la radio, de experiencia, de tener la concesión de XHMJ, No, XE en aquel entonces. XEMJ. Ujú. De AM. Y en ese tiempo, ¿cuál era la historia? ¿Cuál fue el sub y baja de la empresa? ¿Qué se aprendió en ese entonces? Pues mira, esa empresa pasó por muchas situaciones difíciles y las pudo sacar adelante todas. Empezó con un transmisor pues bastante usado y viejo porque no había recursos. Eh, y cuando por fin pudo comprar uno nuevo, no venía asegurado. En el camino, una inundación pescó al carro, al tren que lo traía y se inundó y se echó a perder ese equipo nuevo. Y no estaba asegurado y se pasaron muchos años para volver a tener dinero para volver a comprar equipos. Ok. Ese equipo, Esa fue la inundación esa fue mucho antes. Ahora, ese equipo, el segundo equipo nuevo, se inundó en 1954, el 28 de julio de 1954, totalmente. Ese equipo lo tuvieron que desarmar, todos los embobinados y transformadores y todo eso los metieron en barriles de chapopote y parafina hirviendo para que se le saliera la humedad. Cuando dejaba de burbujear lo sacaban, lo dejaban enfriar y lo volvían a instalar. Por cierto que por muchos años el equipo se calentaba porque trabajaban con calor también y estuvo aventando chapopote un montón de años. El pobre técnico que trabajaba ahí salía todo sucio cuando lo iba a arreglar. Pero funcionó bien. Así que tuvo sus vicisitudes esa estación, pero salió adelante siempre. Eso es a finales de los 50, principios de los 60, eso. Recuerdo que en el 54, cuando salimos de lo que eran las oficinas y cabinas, había una capa de lava bastante alta. Poco tiempo después los trabajadores se presentaron para ver en qué ayudaban, a volver a echar a andar la fuente de empleo.
Y pues empezaron a sacar el lodo y las secretarias a lavar todos los discos. En aquel entonces eran discos de 78, de una sola versión musical por cada lado. Ujú. Muy quebradizos, ¿eh? Así como estaba, se echó a andar lo que se pudo y sale al aire otra vez. Ahí hay que reconocer que el personal fue muy leal a la empresa. Entonces, usted, ingeniero, ahí estaba muy joven. Sí, yo tendría como 9 años en aquel entonces, Ok. pero sí andaba ahí en el lodo. Entonces, usted ya veía a su papá con esta situación de ser dueño de una radiodifusora, de ser dueño de la concesión. Sí. Eso le inspiró a usted mucho. Pues eso se me hizo, ¿cómo te diré? Como que era una parte normal de mi vida, Ok. ¿verdad? Entonces, mientras yo estaba estudiando en profesional, mi papá, pensando en mi futuro, pidió una concesión. Yo entré a profesional como en 1963 eh, y, y la concesión no la dieron hasta 1971. Ya salió a mi nombre. Estaba yo como gerente del XMJ cuando salió, entonces ya dejé la XMJ y me dediqué a la que era mía, ¿Cuál es el nombre de su papá, ingeniero? Jesús F. Elizondo Valdés. Ok. Papá nada más tenía carrera comercial. Trabajó pues, primero de joven ayudando a un abarrotero ahí como ayudante de un abarrotero español ahí en Monclova porque él venía de Monclova. Ok. Luego trabajó como encargado de ¿cómo se llama? De un polvorín, donde estaba el depósito de la pólvora, era el encargado de entregarlo para la mina. Después consiguió trabajo como ferrocarrilero, entró como boletero aquí en Piedras Negras, fue cuando se vino a Piedras, y luego fue secretario del jefe de estación. Seguramente conoció el hotel en sus años buenos, ¿verdad? Sí, sí, yo todavía lo alcancé a ver en funcionamiento, Ok. el hotel del ferrocarril. Él era comerciante, empezó a tener esa pasión por la radio, por los medios de comunicación. Eh, Él, mientras él trabajaba como secretario del ferrocarril, pues tuvo 30 años en el ferrocarril, ok. eh, puso una tienda en la que se vendía discos y receptores. Él estaba en el ferrocarril y mi mamá la atendía. Los radios de ese entonces necesitaban una antena en el techo para oírse. Era una antena con un alambre enrollado. Entonces él, al vender, cuando mamá vendía el radio, él los instalaba. Requerían instalación para oírse. O sea que él desde mucho antes. Usted empieza a permearse de toda esta situación, de toda esta historia, de la pasión de su papá por la radio, por la cuestión técnica, y eso influye en cómo escogió usted su carrera. Y yo estudié aquí hasta segundo de secundaria. Aquí en Piedras Negras. Sí, resulta que mi hermana se enfermó de poliomielitis, mi hermana menor, y la iban a atender en el Hospital Infantil de la Ciudad de México. Fue cuando mamá se fue para allá, porque tenía que estar allá para visitarla. Estaba internada. En una Navidad yo me fui para allá y un primo me convenció de que me convenía venirme al poli de una vez, entrar ahí en tercero de secundaria, porque entrar en tercero de secundaria era sencillo porque había muchos lugares vacíos de todos los reprobados. Entrar a primero era muy difícil. Y le hice caso y me fui para allá, para México. Ya estando allá, pues fui agarrando el camino dentro del Politécnico y como había muchas opciones de escoger, escogí la de electrónica por ser próxima a lo que era mi vida. Su licenciatura en ingeniería es ingeniería en En comunicaciones y electrónica. comunicaciones y electrónica. Así es. En ese entonces aquí en Piedras Negras eran limitadas las carreras o había. Aquí había nada más hasta preparatoria y carrera comercial. Era todo lo que había. O Ok. sea, comercial y secretarial. O sea, para hacer cualquier tipo de licenciatura, alguien estaba forzosamente Que obligado salir a de la ciudad. salir de la ciudad. Sí. ¿Cómo le pareció la carrera? Estuvo bien, digo, con las dificultades normales de cualquier carrera de ingeniería, pero estuvo muy bien. Desde tercero de secundaria estuve ahí, luego pasé a la vocacional 2, ahí donde empezaron los problemas del 68. Ajá. Nomás que yo ya no estaba ahí. Y luego me fui al ESIME. ¿Ya había egresado en ese entonces? No, yo egresé en 1967, sí. O sea, justamente antes de esos problemas del... Sí, y ahí trabajé en el Centro Médico del Seguro Social, arreglando equipo médico. Y en el 68 me vine, regresé a Piedras Negras. Y 3 años después
empieza la concesión de XHR. de XHR. Que entonces quedamos que tenía ¿cuánto tiempo haciéndose esa concesión? Se pidió como desde el 63, 64. 63. Se duró mucho tiempo en otorgarla. ¿Por burocracia o por no insistir? Fue en parte por burocracia, en parte porque pues, se la llevó despacio en lo que, o sea, como esperando a que yo saliera. Ah, ok. O sea, no había una urgencia en el No, 63. Es en el 71, XHR por sus iniciales. XH sí, Ricardo Elizondo, la Secretaría de Comunicaciones tenía esa costumbre, si se podía le ponía las iniciales. Entonces podemos asumir que la mayoría de la gente que tiene concesiones son las iniciales de los dueños. Sí, muchas de esa época sí, con excepción de las dos primeras, Ok, que la costumbre, la regla era que era XE si es AM y XH si es FM o televisión, las dos ok, primeras siglas. Y las otras dos eran algo que le dijera a la Secretaría de quién o de qué lugar se trataba. Algo. ok. Vamos a terminar este primer bloque con esta historia porque estamos a punto de empezar a hablar de qué es lo que pasa a partir de la concesión de XHRE. Queremos agradecer el lugar donde estamos en el Tierra Santa que nos están haciendo el favor de prestarnos a sus instalaciones y esta bonita terraza que aquí es donde usted frecuenta, ingeniero. Pues sí, sí, vengo seguido aquí. ¿Está rico el lugar? Sí, cómo no, Muy bien. muy sabroso. Perfecto, pues aquí entonces agradecemos a Tierra Santa por las instalaciones y ahorita regresamos a seguir hablando de la concesión XHRE. Bueno, aquí estamos de regreso. Como les comentaba, aquí en el Tierra Santa, que nos hace el favor de estarnos permitiendo entrar a sus instalaciones y hacer esta entrevista con el ingeniero Ricardo Elizondo. Estábamos a punto de hablar acerca del año 71, 1971 en Piedras Negras, cuando se pone la concesión con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de XHRE. Ahora, antes de entrar a fondo con eso, platíqueme la anécdota que me estaba platicando ahorita de unión familiar. En el año 54, cuando fue la inundación, estaba todo lleno de lodo y estaba mi mamá con el personal limpiando los discos y limpiando los equipos de lodo porque estaba todo lleno de lodo. Y llega una persona queriendo comprar la concesión, entra a hablar con papá, Aprovechando que estaba en ruinas. sí, aprovechando que están, y sale y le dice a mi mamá, le dice, convenza a su marido de que venda la concesión. No tiene necesidad de estar aquí en el lodo, mira cómo está toda enlodada. Este, con lo que le dé pone una tiendita por ahí, con eso viven. Y mi mamá le dice, ¿qué le dijo mi marido? No, pues no quiere venderlo, por eso le digo a usted que lo convence. Le dice, bueno, mire, nosotros venimos de vivir con poco y podemos volver a vivir con poco. Si mi marido dice que no se vende, no se vende. Entonces ahí es donde yo pude ver el respaldo de mi mamá hacia mi papá, o sea, la de una mujer hacia su esposo. Esa situación, ¿usted qué edad tenía en ese momento? Como unos 9 años, entre 9 y 10 más o Entonces menos. usted presenció esa conversación Sí, y le impactó. pues la recuerdo, O sea, no se la contaron, usted la vivió. yo la viví. Entonces, ya con el tiempo, ya cuando me dices, bueno, sí discutían, pero puras cosas intrascendentes. En lo importante siempre estaban juntos. Entonces digamos que la unión de como pareja de matrimonio es lo que hizo el éxito de XHMJ. XMJ, XEMJ. sí. Entonces, esa unión de pareja es lo que permitió todo esto. Ahora, si había gente interesada en comprarla en ese momento, aprovechando que estaba en ruinas, era porque veía que tenía cierto valor. Pues podían comprar, mal comprarla con cualquier valor, ¿verdad? Era lo que... Entonces, la visión de su padre cuando la compró en su momento, entonces él también sabía que tal vez el valor podía estar Mira, aumentando. mi papá no la vendió, no quiso que se cerrara, no quiso que se cerrara cuando al principio las cosas iban mal y no quiso que se vendiera cuando las cosas estaban peor, con la inundación. Él era muy firme y muy persistente.
Entonces en el 71, cuando se hace la concesión de X, se compra, ¿no? La concesión de XHRE. Legalmente es gratuita, ¿eh? Ah, O era, no sé, creo que ahora sí piden algo. En al aquel menos en ese entonces entonces no. era gratuito. Te costaba porque tenías que dar muchas vueltas a México para que el trámite avanzara, ¿verdad? Y sí te costaba nada más, pero en sí el gobierno no te pedía nada por él. O sea, una concesión que se estaba pidiendo desde el 63, la Mm, XHRE, sí, y se vino haciendo hasta el 71. más o menos, sí. Eh, ahora, tenerla era gratuita, pero los requisitos eran de que la persona tuviera los medios para sostenerla. Sí pedían que comprobaras que podías instalarla y sostenerla, sí. Ok, y entonces, ¿qué pasa con XEMJ? No, XMJ pues siguió operando por mucho tiempo. Cuando papá fallece, se le hereda a mis hermanas Magda y Sopot. Ellas fueron las que heredaron la XMJ De AM. de AM, que la tuvieron hasta que a mi hermana Magda le dio cáncer, un tumor en la tráquea, del que desgraciadamente no sobrevivió. El tratamiento estaba costando mucho. Entonces, aunque yo le estaba ayudando a mi hermano menor también, ella decidió atenderse con sus propios recursos y vendió la estación. Cuando no pudo disfrutar nada, porque como unos 4 meses después de que la vendió, falleció. Ok. Se adquiere XHR. A partir de ahí, ¿usted qué edad tenía, ingeniero? Bueno, yo cuando inicio con XHRE tendría, pues nací en el 43 y empecé en el 71, así que ahí hazle la cuenta. Sí, todavía no llegaba a los 30 años Todavía no. y entonces estaba recién egresado. Así, sí, tenía poco tiempo de haber egresado. De la Ciudad de México se viene a Piedras Negras. 4 años de haber egresado, más o menos. 4 años de haber egresado, se viene a Piedras Negras. ¿Usted es del 43? Sí, Entonces cuando nace usted, ya su papá ya había adquirido sí. X. Yo nací ya en el medio. Ajá. Entonces usted ya, su destino estaba escrito Ujú, desde que nació. 4 años de egresado, se viene para Piedras Negras, ya tiene la concesión de XHRE. ujú. ¿Y a partir de ahí qué? La gerencia de la XMJ pasa a mi hermano Francisco, el de la M, mi hermano menor, y yo tomo la XHRE Que es y de FM. el de FM, sí. En ese entonces empezamos con poca diferencia de tiempo, unos 6 meses, dos estaciones, una de Tomás de García y la mía, pero ni él ni yo lográbamos vender gran cosa de publicidad porque la gente no conocía la FM. Habían comprado radios que de FM porque venían con más bonita presentación y llegábamos a las tiendas, oye, ¿por qué no pones la FM? Dice, pues no, pues ¿dónde? Pícale ese botón. Y decía, pues ya lo piqué una vez y como no se oyó nada, no lo he vuelto a picar nunca. Ok. Así simplemente batallamos mucho para sacarlas adelante. En ese entonces, para complementar mi gasto, entré a dar clases al Cebatis, que en aquel entonces era CECIT. ¿En qué año? En el 72 entré en el CECIT. Soy 70. maestro fundador del CECIT. Entonces es cierto, usted muy, muy joven, le tocó muchas inauguraciones, inaugurar muchas cosas en Piedras Negras. Pues sí, algunas. Fíjese, el que acaba de pasar ahorita era Gerardo Corral, que también estuvo en Radio Extremo, que ahorita entraremos después a hablar de parte. Bueno, no vi a Gerardo Chico, vi al papá. Sí, ahí Iván me saludó ahorita, también del año. Ahorita vamos a entrar a esa época donde las iniciales de R fueron tomando diversos nombres, ¿verdad? Entonces en el 72 usted entra, aparte de haber adquirido la concesión, entra de maestro del Cebetis, Así como es. maestro, como miembro fundador del Cebetis Miembro fundador del CECIT, en sí. el 72, que ahorita entonces es Era CECIT en aquel entonces. CECIT. CECIT 173. Miembro fundador. Y bueno, entonces usted tiene la concesión y aparte ya tiene usted una ventaja que su padre no tenía. Su padre comerciante y fue adquiriendo todas estas herramientas de conocimiento de la radio por su experiencia, pero usted ya venía de estudiar una ingeniería en comunicaciones y Y electrónica. aparte de que algo de experiencia adquirida de estarlo viendo a él. Sí. Digo, Entonces ya tenía, ahora sí ya estaba muy preparado. más o menos, Entonces sí. empieza XHR y usted con un trabajo fijo, digamos que tenía todas las bases ahora sí para arrancar. No fue así, no lo pensé así cuando entré, pero me fue muy útil estar en la escuela, en el CECIT,
porque había un semillero de gente que después algunos nos los llevamos a la radio Ajá. y siguieron en la radio. De ahí saqué mucha gente que le gustó estar en el radio y por ahí agarró su camino. ¿Algunos nombres que pueda recordar? Elías Soria, Al licenciado Cosme Ramírez. Cosme Ramírez lo conocí en la XMJ. Ajá. Te contaré como anécdota de él que él estaba trabajando en Valeria Sánchez Garza y en la mañana nada más tenía un programa en XMJ de 6 a 7 de la mañana. Y en aquel entonces yo le pregunté a papá, oye, ¿por qué lo tienes a una hora? Lo haces levantarse para una hora nada más. Y dice, así, déjamelo, quiero ver si aguanta. Si aguanta, me sirve y se queda. Si no, pues se vaya. Y no, pues sí aguantó y hizo toda una vida en el radio. Primero con Sí. papá y luego conmigo. Licenciado Cosme Ramírez entonces comenzó con su papá Comenzó con en papá. AM. En AM, sí. ¿En qué año habrá comenzado aproximadamente él? Pues yo creo que como en el año 70 más o menos. Más o menos cuando usted comenzó. Un año antes de que yo comenzara. Ok. Entonces me estaba mencionando los nombres de las personas del Cebetis que tal vez. Pues mira, en contabilidad tuvimos como unas 4 muchachas ahí, Sonia Galván, soy malo para los nombres, esos eran los años. Este, Pero fueron varios los que fueron pasaron. varias. Ok. En contabilidad, el contador Rodolfo Flores trabajaba también en la escuela Ok. y él me seleccionaba a la gente que llevara la contabilidad en la difusora. Y muy bien, siempre seleccionó a lo más competente. Ah, cierto, porque el licenciado Cosme Ramírez, a pesar de que fue maestro del Cebetis, él no fue miembro fundador. Él, No, no, él entró después al Cebetis. él hizo su carrera en el Cebetis. Ah, Él trabajaba como almacenista en el Cebetis, no como maestro. Mientras estaba ahí, cuidando al cuidado del almacén, él estudió para maestro ok. y después ya toma la plaza de maestro. Es una persona que subió por su esfuerzo bastante. A la par, la rancherita del aire, ¿cómo le iba? Bueno, hasta donde yo vi, la rancherita del aire tomó su auge hasta que la tomó Claudio Bres Chico. Ok. Antes sí, más o menos la iba pasando, pero no tenía la fuerza que tiene actualmente, ¿verdad? Llega Claudio Bres Chico, que es el que fue presidente municipal, y se hace cargo de ella. Cuando él llega, estaba trabajando con 250 watts nada más de potencia. Él se da cuenta que la estación en realidad es una concesión de 5000 watts, le pone los 5000 watts y ahí es donde la estación despega. ¿En qué año fue eso más o menos? No, mira, los años no me lo sé, pero sí sé, Pero digo, ¿era más o menos a la par que XHRE? más o menos, quizá cuando empezó, o un poquito después, porque él estuvo como alumno ahí en el Cebetis cuando yo estaba de maestro. No fue mi alumno, pero ahí estaba él. Ok. Vamos entonces a hacer otro corte para regresar hablando de esta paridad de las dos estaciones ahora con los hijos de quienes las fundaron y con ese nuevo auge que agarraron en los 70s u 80s, ¿verdad? Ujú. Ahorita vamos entonces a regresar a hablar de eso, ingeniero. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso otra vez. Como les menciono, aquí agradecemos al Tierra Santa por permitirnos sus instalaciones para seguir platicando de este tema muy interesante porque está agarrando mucho vuelo lo que estamos hablando, ingeniero. Nos quedamos hablando entonces de ya la concesión de XHRE pues empieza a agarrar mucha vida y mucha forma. Usted ya como maestro fundador del Cebetis, que en ese entonces se llamaba Era ese sitio. CECIT. Me comentaba entonces que dentro de los personajes importantes que en ese entonces estaban mencionando, hay un vaivén
de historias que se empiezan a entrelazar. Nos vamos a enfocar obviamente en la radiodifusora, en la XHR, pero a la par estaba creciendo la Rancherita del Aire, que digamos que eran los dos pilares en ese momento fuertes en la ciudad. ¿Cómo era en ese momento la competencia? Pues mira, competencia sí era porque la ciudad tenía, y todavía tiene, pero en aquel estaba más limitada de comercio. Era muy poco el comercio de la ciudad. No había un encono entre nosotros, entre los competidores. De hecho, a veces nos juntábamos a tomar café o algo. La llevamos bien. Una competencia sana. Sí. En ese entonces todavía los juaristas todavía no llegaban a la ciudad. No, todavía no. A la ciudad sí, pero al radio no. Al radio no. Entonces digamos que en comunicaciones eran los dos fuertes, era una competencia sana en la ciudad. Había también las estaciones de la XBM de AM y XIK y la primera FM que puso ese grupo también, XH. Ya, Ya había más, había más. ya había más. Pero ustedes eran los fuertes, digamos. Nosotros veníamos de antes. Sí. Tenían un poquito más de pasado. Personajes que a usted le hayan llamado la atención de los 70s, de los 80s, que ya empezaban a formar parte de la historia. Digo, aquí tengo una lista de personajes que los han mencionado, pero son de más adelante. Por ejemplo, en ese entonces Carlos Agundis trabajó con usted. Estuvo con nosotros una temporada, sí. Él estuvo en la XMJ, XMJ. no en la XHR. Y eso es donde empiezo yo a tener una duda. Sabemos que a lo mejor muchas personas que estén escuchando la entrevista están esperando en qué momento van a hablar de La Fiera. La Fiera era una concesión que no era de nosotros y que nos la traspasaron más adelante. No me acuerdo, fue a la altura del 85 más o menos, no me acuerdo Ok. ahorita. Entonces, Era la XHSL. Esa concesión está a nombre de mi esposa. XHSL. XHSL. ¿Y todavía existe? Sí, sí existe. Creo que es la mejor ahorita. La mejor. ¿Cómo lo recuerda esa parte de la historia de la radio? A partir de su primera década de XHR. Difícil en cuanto a la situación económica porque no conoce cuando estaba empezando. Ya posteriormente fue más fácil. Los que entraron después de nosotros en FM ya no batallaron tanto porque ya habíamos impuesto a la gente a sintonizar y a comprar radios de FM, ¿verdad? Pero al principio cuando nadie sabe qué eres, es difícil. O sea, convencer a la gente que FM era un producto nuevo, que porque estaban todos acostumbrados al AM, Ujú. y ahora hacerlos que lo compran. Ahora, la rancherita del aire es... Era AM, ahora es de las 2 AM y FM. Ah, ok. Entonces, y más o menos fue el tiempo que se hizo así. Con el tiempo, las frecuencias moduladas, debido a que tenían mejor calidad de sonido que las AMs, les fueron quitando audiencia y, por supuesto, negocio a las AMs. Ok. En todo el país, no nada crees que nomás en Piedras. Entonces, los concesionarios de AM se quejaron ante la Secretaría de esa situación y la Secretaría de Comunicaciones llegó a un acuerdo con ellos de que les iba a otorgar una FM a todos los que tenían una concesión de AM y que iban a operar las dos por un año y que al cabo del año tenían que regresarle una de las dos a la Secretaría. Claro, todos, salvo muy contadas excepciones, le regresaron la M y se quedaron con la FM. La rancherita del aire se queda con las dos porque demuestra en la Secretaría que si se retira del aire la de AM, muchas rancherías, ejidos y demás que estaban lejanos, y la FM no llega muy lejos, la curvatura de la Tierra le estorba. Entonces, se iban a quedar sin ningún servicio de comunicación. Entonces, la Secretaría dice, no podemos dejar sin comunicación para llamadas de emergencia del gobierno a todas esas comunidades, por lo tanto, te quedas con las dos, AM y FM. Eso fue la situación que pasó. Por eso tiene las dos. Ok. Me imagino que entonces en esa época, pues, digamos ya brincándonos a los 80s, XHR era un producto moderno. Ya era muy popular. Ya era muy popular. ¿Cuál era el nombre de las estaciones que tenían en ese momento? Mira, la estación empezó siguiendo un formato que, como copiando a todas las demás estaciones que había allá por el sur, por el DF y el centro, Ok. que era música instrumental. Todo el día música instrumental.
Entonces la había yo y unas 3 gentes más. Hasta que dijimos, oye, no, así no vamos a llegar a ningún lado. Y la cambiamos por un formato de música cantada, pero suave, todo lo que era tríos y música romántica, y le pusimos Radio Ensueño. Ok. ¿En qué año fue eso, más o menos? Empezó yo creo que a principios de los 80s, Radio Ensueño. Radio Ensueño, 80, ¿Usted alguna vez 80. estuvo en la locución? No, nunca estuve en Nunca. la locución. Pues siempre confió en otras personalidades. Sí. ¿Algunos de los que recuerda de los 80s? Bueno, hubo gente que estuvo mucho conmigo, como Leticia Moreno. Ella fue secretaria y locutora. Minerva Moreno, su hermana. Bueno, también estuvo, que en paz descanse, Rafael González Escarreño, Juan José Juárez. Él era operador nada más, pero ahí estuvo. Entonces, usted por lo que veo recuerda mucho no solamente a los locutores, sino a otras personas que en realidad ayudaron mucho a la estación. Sí, así O es. sea, para usted pesa mucho todo el personal completo que hace rendir. Como ingeniero, ¿qué ventajas le tuvo los estudios para como dueño de la concesión? Bueno, me permitió, pues mira, cuando empezó la estación, papá me dio una cantidad de dinero para que comprara, como diciendo, "Ten, ya está la concesión, aquí está para que arranques", Sí. pero no podía comprar nada nuevo. Con lo que me dio no alcanzaba. Entonces compré puro equipo usado, que utilizando los conocimientos de ingeniería que tenía, pues lo reacondicioné y lo eché a andar, y con eso trabajé y funcionó muy bien, muchos años. Ok. Este, de hecho, por ejemplo, cuando empecé la XHSL, con ella me venía un transmisor que me lo dio el mismo que me vendió la concesión, pero era viejísimo. Y aparte de la tecnología que venía ahí, ya no, ya no estaba funcionando en ningún lado. Entonces tuve que comprar parte de otros equipos y acoplarlos, vaya, modernizar un poquito el equipo. Es un equipo que no sé por qué lo hacían así. La pura puerta del equipo no la podía cargar. Era tan pesada que no. Los equipos eran del tamaño de un ropero. Ahorita caben aquí en arriba de la mesa. Pues sí, efectivamente los equipos eran muy robustos, la tecnología era mucho más grande, porque estamos hablando de 80s, 90s, ¿no? Sí, nomás que el equipo, nosotros, como empezamos con pocos recursos, empezamos con equipos de 20 o 30 años atrás, que había que hacerles cambios y adecuarlos a lo que funcionaran un poquito mejor, con tecnología un poquito más nueva, pero no todo el equipo. Ahí es donde entra la electrónica, o sea, el tener el conocimiento pues, me ayudó. Sí, exactamente. Y más ahora, esta pronto se lo voy a volver a hacer cuando hablemos de la mudanza, porque en ese momento, XHR, ¿dónde estaba ubicado? En los 80s, 90s. XHRE estuvo primero ubicado en frente exactamente donde estaba la aduana, Ajá. las oficinas de aduana, y a un costado había unas vías de ferrocarril. Y luego seguía el cuartel. Enfrente de las vías del ferrocarril estaba la XMJ, las cabinas de XMJ y XHR. Muy cerca del hotel. Sí, así es. Cuando se viene la construcción del puente 2, nos dicen que eso lo iban a derrumbar. Ok. Y preguntamos, bueno, el edificio que de la esquina, este, ¿lo van a derrumbar? No, bueno, nos cambiamos para allá. Y esa vez me cambié, hice todo el cambio de equipo sin cobrarles nada a nadie, ni al MJ, ni al MM, ni al gobierno. Pero luego, pasados unos meses, nos dicen, ¿saben qué? Siempre sí vamos a utilizar o a derrumbar este edificio. Y ya fue cuando les dije, oye, ya hice mucho movimiento, ahora si se me quieres sacar de aquí, me tienes que pagar. Y no te voy a dar yo los honorarios, pídelos. Les di a unos ingenieros de Monterrey cuánto cobran por cambiar todos estos equipos, y lo que ellos cobran me lo pagas. Y sí me lo pagaron. Ah, porque era responsabilidad del gobierno reubicar, ¿verdad? Pues sí. Ya sea casa, habitación o empresas o Sí, lo que sea. entonces yo me reubiqué sin cobrarles una vez, pero 2 veces no. Entonces se reubicaron de estar en el En el puente. edificio de la esquina, que fue en contraesquina del Colegio Andrés Osuna, ahí estuvimos varios años. De ahí nos corrieron también finalmente. O sea, ¿y cuánto duraron? Pues mira, la XMJ estuvo mucho tiempo, porque ya se había cambiado parte del XMJ ahí. La RE no estuvo tanto, porque cambiamos las cabinas de oficinas para allá y nos corrieron. Ahí tenía yo el transmisor y antena y ¿Un todo. par de años tal vez o ni siquiera eso?
Más o menos. Entonces, a partir de ahí, vamos a un corte para que nos diga a dónde se mudaron en la ciudad. Estamos hablando de la inauguración del Puente 2, más o menos en el 2000. Juan, ¿tú te acuerdas En en el, qué año se en inauguró el el, puente? en el 10 no. El Puente 2, en el 2000. Por ahí, 2000. vamos a hacer cálculo, vamos a un corte y vamos a recordar en qué año se inauguró el Puente 2000. El Pero no, puente. no cuando se inauguró. A ti te corren cuando están haciendo las obras. Ah, cuando están haciendo las obras, exactamente. Un año antes. Vamos a un corte para seguir hablando de esto. Bueno, pues regresamos otra vez a seguir hablando de esta interesante vida del ingeniero Ricardo Elizondo y de la etapa de las comunicaciones, la comunicación aquí en la ciudad de Piedras Negras. Estamos en la etapa de finales de los 90 e iniciando el año 2000. Ingeniero, la concesión de XHRE está ubicada entonces cerca de la aduana. Ahorita Ujú. estábamos comentando al final de la cápsula que estaban por mudarse por la inauguración del puente internacional número Sí, 2. por la iniciación de las obras. Iniciación de las obras, es cierto. Sí, porque la ubicación que teníamos es exactamente donde está la boca del puente. Ok. O sea que desde el principio tenían que quitarnos. Y estamos con que salió el dato de 1998 inició la planeación de la obra. 1998 inició la planeación de la obra del puente número 2. Y supongamos que a lo mejor haya estado, yo creo que en el año 2000 inaugurándose tal vez el puente. Ujú. En ese entonces usted se muda. Sí, nos mudamos en contraesquina del Andrés Osuna, un edificio que estaba ahí. Pero después nos dijeron, ya pasado un tiempo, nos dijeron que también iban en un principio lo iban a derrumbar. Ok. De hecho, a ese edificio le derrumbaron el tercer piso y le habían tumbado ya toda la fachada cuando llegó la orden de que siempre no lo tires, lo vamos a usar. Y se Ok. quedó con 2 pisos incompleto. Este, y de ahí me cambié aquí a la Colonia Tecnológico, aquí en Boulevard República. Ahí puse las instalaciones del XHR y el XMJ se fue a donde estaba su transmisor, que era en la Colonia Bravo. Ahora, nos saltamos una parte personal de su vida, porque pues la vida de Ricardo Elizondo no totalmente fue XHR, la vida personal. En el 71, cuando inicia con la concesión, usted llevaba 4 años de egresado. Sí. ¿En qué momento se casó? En ese año, en el 72. 72. Ujú. Entonces los 70 fue para usted un año de mucho cambio positivo, ¿verdad? Así es. ¿Cómo estuvo ese inicio de matrimonio? ¿Cómo estuvo su noviazgo? ¿Cómo surgió? Yo siempre he pensado que las cosas a mí me las han mandado. Me las han mandado Dios, yo creo. Este, porque mira, yo no planeé irme a México a estudiar. Fui a dar allá porque mi hermana se enfermó y fue a dar allá. ¿Qué? Y ahí ya me convencieron de que me entrara a estudiar para técnico, para ingeniero en comunicaciones. Luego, cuando terminó mi carrera, apenas como a los 2 meses de haber salido, todavía no empezaba a buscar trabajo, cuando me habla un amigo, me dice, oye, hay chamba aquí en el seguro, vente. Pues ya me fui para allá y tuve trabajo. Yo no lo busqué, me llegó. Y la esposa pues también me llegó, ¿Así? así. Llegó a trabajar ahí al XMJ y desde que la vi, dije, ella se queda. Ella se va a quedar Ahí en se va a XM. quedar, que aunque ella no lo sabía. Entró a trabajar a XMJ. Sí. Y a partir de ahí, ¿cómo estuvo? ¿Cómo estuvo la...? Pues bien, tuvimos 4 hijos, ahorita tenemos 9 nietos, 3 bisnietos. Digo, pero me refiero a cómo estuvo el cortejo, la iniciación del noviazgo. No, pues de eso eh, Es normal, no, no, normal. no, no. Se casan en el 72. 72 y entonces a partir de ahí, pues básicamente entonces los dos llevaron de la mano entonces la No, concesión. me casé en el 71, perdón. 71, En el mismo año de la difusora. de la concesión. Entonces ustedes dos llevaron de la mano la concesión. Sí, Aplicaría un poco la anécdota que me acaba de platicar de sus papás, de como matrimonio, como equipo, como pareja, defender el trabajo. sí, ella fue un buen respaldo y lo sigue siendo.
Los 70 es un año de muchas bendiciones, por lo que veo, de inicio de matrimonio, de inicio de concesión. Los 80, crecimiento. Los 90 ya estamos hablando de una concesión que ya tenía 20 años. ¿Cómo son los 90? Pues ya ahí ya entra la modernización de la estación, ya adquirió lo suficiente, ya tenía el ingreso necesario para adquirir equipos, ya todo era, en los 90 se compró todo el equipo nuevo, cabinas, transmisores, todo era nuevo. Porque en los 90 estuvo la crisis del 95, ¿verdad? ¿Cómo la vivieron? Pues ni siquiera me acuerdo de la crisis del 95. Nunca andado pensando en crisis, simplemente hay que darle para adelante. El impacto positivo o negativo de la mudanza por la inauguración del Puente Internacional 2, ¿qué significó? Pues para mí significó mucho trabajo porque cambié todos los equipos de las dos estaciones yo solito. Me traje ayudantes de la escuela, después más adelante. También, de ahí del Del Cebatis. Cebetis. Cuando empezó la carrera de técnico en electrónica, a los alumnos que yo veía que o que era muy trabajador o que era muy inteligente, una de las dos, y si se podía, las dos características, me los traía como ayudante técnico. Y les fue bien a los que tuve como ayudante. Uno de ellos ahorita es el jefe de mantenimiento de Televisa en los estados de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila. También Sepúlveda, un muchacho que estuvo conmigo como locutor. Estuvo aquí en la escuela. Cuando trabaja se va a estudiar cuando termina el Cebatis se va a estudiar a Nuevo Laredo. Al poco tiempo lo ponen como jefe de programación, luego. Y luego cuando termina la carrera se queda como jefe de ingeniería. O sea, de algo les ha de haber servido estar conmigo. Pues fueron por ahí. En las entrevistas y como parte del equipo, seguramente, obviamente, hay mucha gente que pudiera hablar de usted y que sigue hablando, pero al menos de los conocidos, Ceci Vázquez de los 90. Ceci Vázquez eh, insistió varias veces para que le diéramos oportunidad y por fin le dimos oportunidad y fue una excelente locutora, una gente con mucha iniciativa. Estuvo con nosotros muchos años. Recuerdo que ahí entonces a los locutores, la Secretaría de Comunicaciones, no, la SEP daba un título, ¿no? Al de Bueno, locutor. mira, las licencias de locutor en la época del papá las daba la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Después, eso, el otorgar las licencias pasó a la Secretaría de Educación Pública. Los locutores inicialmente tenían que ir a presentar el examen en la Ciudad de México, en donde muy pocos pasaban. Después, dije, la Secretaría mandó a sus titulares a tomar los exámenes para licencia de locutor, los mandó de gira por los estados y lo presentaban aquí mismo el examen. Y luego cambió y dijeron, bueno, con el visto bueno del concesionario, si el concesionario otorga una constancia de que cubre los requisitos y puede con el trabajo, le damos el permiso para trabajar de locutor. Creo que así está como todavía ahorita. Sí. Pero era más difícil antes, porque aunque lo recomendaras, a muchos te lo reprobaban. Pero por eso había tantos locutores con demasiada formalidad y presencia. Tenían que tener una pronunciación muy buena del español, tenían que saber un poquito de idiomas, cuando menos la pronunciación correcta de todos los grandes músicos y grandes científicos, tenías que pronunciar el nombre correctamente. También les pedían algo de improvisación, le decían, bueno, a ver, improvíseme algo de este tema. Y ahí lo juzgaban también, entonces no era tan fácil. Por eso veías tú que era gente que pronunciaba muy correctamente el español, manejaba bien el idioma y todo, pero ahorita ya no están. La vara la bajaron mucho, ¿eh? Radio Ensueño en sí, ¿cuánto tiempo duró con el nombre de Radio Ensueño? Yo creo que duró como 10 años o 15. Los 90, digamos, así. Sí. Finales de los 80. Después, en un viaje que hice a una convención de la Ciudad de México, cambié a Radio Extremo porque hubo una oferta de publicidad. Mira, la publicidad nacional casi no captábamos nada. Y hubo una compañía que me dice, te doy 200,000 pesos de contado ahorita, si te cambias conmigo y me pones esta música de Radio Extremo.
dame los 200. Y ahí cambiamos a Radio Extremo. Qué Y bueno. pegó, ¿eh? Es donde en la entrevista que yo le hice a Ángel Alvarado, él me platica de que era cuando su hija, Patti Elizondo, se licenció en Monterrey de Ella tenía el título de licenciado en Ciencias de la Comunicación, ¿sí? Y Y- cuando yo enfermé, me dio cáncer de garganta, ella vino y me dice, vi, atiéndete, yo me hago cargo de la estación. A mí me dio de garganta y lo detectamos a tiempo. Sí, recibí radiación y quimio y todo. Perdí 15 kilos de peso y el pelo y todo, pero aquí estamos hace 20 años de eso, 22 años, en el 2000, en el 2000. Sí. Entonces, cuando la mudanza, ¿verdad? se acababa de mudarnos. Ahí como anécdota te puedo decir que yo supe que no me iba a morir cuando vi la cantidad de apoyo que tenía. Mi hija mayor vino y me entregó sus ahorros y me dijo que iba a pedir prestado. Le dije que no, que espérate. Pati dice yo me hago cargo. Mis hermanos dijeron vas a venir mareado con la quimio y la radio. Nosotros manejamos, nada más dinos, nosotros te llevamos y te traemos. Este, Curiosamente, un radiodifusor de Monclova me dice, me habla, cuando andaba yo viendo dónde sacaba fondos, me habla y me dice, oye, quiero pasar un noticiero en Piedras Negras, una hora diaria, quiero tener presencia, te pago el año adelantado. Bueno, pues juega, vámonos. Este, el personal se puso las pilas y empezó a vender un poco más. En un día que fui a la iglesia vi que alguien había pedido una misa por mi salud. Me enteré luego de quién era y yo dije, mira, lo tengo como conocido, pero no entre mis amigos. Tengo más amigos de lo que yo pensaba. Mi esposa nunca se despegó de mí en el hospital. Cuando vi todo eso dije, pero si tienes mucho, ¿por qué te vas? Sí. Ahora no me voy. Y aparte usted estaba muy joven, hace 20 años, Sí, pues estaba, tenía 70. Ah, no, 50. estaba entrando a los 60 años, apenas estaban. 60, perdón. Y su hija Patti, muy joven, también se hace cargo de la estación. Sí, una temporada. Patti influyó en la modernización de lo que se tocaba en XHR. Sí, sí influyó algo. Vamos a un corte y seguimos con esa. Yo creo que ya estamos llegando al final de la historia moderna. Sirve que te deje en paz la abeja. Sí, es una mendiga abeja. Cuando no es la abeja, es la mosca. Pero vamos a un corte y seguimos platicando de esto. Listo, pues regresamos otra vez aquí al Tierra Santa, donde nos la estamos pasando muy bien, porque una muy bonita instalación. Agradecemos a Tierra Santa por dejarnos estar haciendo esta entrevista. Y vamos ahorita entonces a hablar de una parte ya muy, muy moderna, del 2000 a la fecha, de la parte donde se deja de llamar Radio Ensueño, donde influye Patti en cuanto al cambio de nombre, al cambio de música. Y usted estuvo de acuerdo en eso. Me imagino Sí, que usted veía que ya el tiempo moderno estaba. así es. Además de que era radio extremo, pero no era extremadamente ruidosa, estaba muy bien. Pero el nombre a lo mejor atraía más al público, ¿no? Pues sí, un público más joven. Fíjate, te voy a mencionar algo. Yo siempre anduve sobre algunas innovaciones. Por ejemplo, cuando estaba en el XMJ, me traje un sistema de noticias que se vino por microondas. Y fue el primer noticiero nacional, me lo traje por microondas a la XMJ. Después, eso se cerró porque ya entraron las comunicaciones satelitales. También me traje los noticieros nacionales de Radio Fórmula para acá. Después los cambiamos por monitor. Cuando me traje a Gutiérrez Vivó y me traje pues a Jacobo Salgudowski. Y siempre estuve como quiera metiendo innovaciones de radiodifusión a la ciudad. Cuando usted hace el cambio, la mudanza, de todos modos, esa parte yo ya lo recuerdo. Recuerdo que aquí al lado de Radio Extremo estaba pegado en la cabina XHSL, Así es, ya estaba La Fiera y Radio Extremo juntas. juntas. Acá no, ¿verdad? Acá estaban por separado. Allá estaba
estaban juntas también, ¿Ah, sí? pero XHL, SLAK era un cuartito chiquitito, allá, Ah, muy pequeño. Apenas estaba, acá ya tenía más instalaciones. se le hacía más cómodo acá, la situación más limpio, más moderno. Bueno, sí fue más cómodo acá porque era muy amplio y ya era hecho específicamente para nosotros, para la radio. Ahí yo me acuerdo, y ahí conocí a Noé López, Así es. ingeniero, a lo mejor ahí usted, corríjame, que bueno, el licenciado Cosme Ramírez está como gerente de la Fiera. Sí, entró eh, primero en cabina en la XMJ, luego entró como vendedor en la XHRE y fue subiendo y se quedó con la gerencia de la Fierna, que era de la Pero cuando se XHCL. mudaron, él ya tenía una larga vida en el grupo Sí, Elizondo. ya, así es. Que también él sí le gustaba mucho la locución. Sí, él sí era locutor. De hecho, tenía licencia de locutor. Ah, también. Sí, sí tenía. Que la sacó durante el tiempo que estuvo con usted. Así es, sí. Muchas de las personas que yo logré entrevistar ahí lo nombran. A Ceci Vázquez ya la nombramos. A Jorge Guillén. Jorge Guillén, que está en la rancherita ahorita, ¿verdad? Jorge Guillén creo que está ahorita en un proyecto independiente, ¿no? Bueno, él empezó con nosotros también. Digo, cuando llegó con nosotros no había estado en el radio. Ahí se inició. Se inició. Así es. Recuerdo yo, ingeniero, una plática con su hija que en ese momento estaba de gerente. La competencia ahí fuerte eran ya los Juaristi. ¿En qué año comenzaron a ir? Porque nos saltamos esa parte. ¿En qué año llegan, no como familia, sino en qué año se inauguran ellos en los medios aquí en Piedras Negras? Aproximadamente. No, no, no sabría decirte porque las estaciones que ellos adquirieron, los primeros fue primero fue de Medina, luego fue de Tomás, luego fue, no me acuerdo, pasaron como por 4 manos antes de llegar a ellos, Ok. así que no, 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 no tengo idea. Pero por allá por los 80, 90 más o menos, ¿no? Yo Más o menos, sí. recuerdo que en ese entonces, cuando Radio Extremo se muda para acá, la competencia también fuerte de parte de los Juaristi era la familia de los López. Sí, Estaban muy fuerte en. bueno, eran mi competencia, Ajá. pero en un momento dado, por alguna razón decidieron venirse a trabajar conmigo y pues ya fueron aliados, ya no fueron competencia. Que fueron un parteaguas para Radio Extremo. Sí, porque trajeron una programación nueva, diferente, a pesar de que Rogelio, como le dio una embolia, padecía un poquito, se trababa un poco, pero ahí estaba Martita, su hija, para destrabarlo y seguir adelante. La gente pensaba que lo hacían adrede como novedad, para que se rieran un poco al vuelo, pero no, la verdad es que sí se trababa. Se fue corrigiendo con el tiempo, pero en ese entonces todavía se trababa un poquito. Pero ahí estaba ella para hacer que todo funcionara bien. El equipo de los López eran tres, ¿verdad? Sí, eran 4, Eran cuatro. ¿sí? Ah, La esposa de Rogelio exactamente. era Marta, Rogelio, don Rogelio y Carla. ¿Cómo estuvo ese parteaguas de ellos? Pues ellos entraron ahí conmigo, fue un convenio en el que ellos vendían los tiempos en los que trabajaban y una parte era mía y otra parte era de ellos. Digo, así fue como trabajamos. Y eran buenos para vender, ¿verdad? Eran buenos para venderse. Porque también entrevisté a Jorge Ledesma y decía que recuerda mucho esa época donde también Radio Extremo pues se fue para arriba, ¿no? Sí, estaba bastante bien. Recuerdo una junta con Patti Elizondo que decía ella que antes de esta migración de los López de allá hacia Radio Extremo decía, tenemos un proyecto de traernos a Jorge Ledesma, Azalia también vino. a Salia. Ujú. También estuvo un ratito ahí, un rato. A Salia y Jorge también, bueno, con la entrevista de Jorge lo mencionó usted Ujú. y mencionan esa etapa que la recuerda mucho porque digamos que eran los locutores de moda en ese momento. Que bueno, que siguieron teniendo otros picos después, pero digamos que ahí era la mejor, uno de los donde ellos hicieron sus pininos, ¿no? Ujú, así es. Bueno, lo de los López fue muy reciente. Realmente, pues ellos siguieron ahí cuando yo me retiré y hasta que murió don Rogelio. Y luego ya se fueron retirando. Primero se retiró Marta, luego se retiró Rogelio Chico y Carla, digo. ¿En qué año se retira usted? Yo me retiré del radio en el año 2000.
¿2000? pero Tal vez en el 2005, ¿no? Por ahí. 2010. 2010. 2010. 2010. En ese entonces, Radio Extremo fue subiendo, 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 y entiendo que hubo un convenio con EXA. EXA en realidad ¿Qué fue? ¿Convenio, fusión o...? no es una compañía que es parte de la concesión y del negocio. Es una compañía que te manda una programación desde México. Ok, Este, tú la pones y todo lo local tú lo vendes y es tuyo. ok. Y lo que te mandan ellos mezclado con la programación, ahí vamos a partes. Ellos, el 40 es de ellos y el 60 es tuyo. Una franquicia, digámosle así. Sí, es una especie de franquicia. Es como vestir la concesión del color de una marca, ¿no? Es una marca. A cambio de eso, ellos son los exclusivos. No, nadie más puede venderla fuera de Piedras Negras, digamos. En todo lo demás, venta de ellos. Y en el 2010 se decide retirar después de, estamos hablando de 40 años, ¿no? Mira, sí, yo vi que venía muy difícil. Porque, mira, mientras las AM no tuvieron FM, pues creo que con excepción de la rancherita, todas las demás las teníamos muy abajo, aplazadas en cuanto a ventas y todo. Porque la calidad de sonido de FM pues era mejor. Cuando le dan las concesiones de FM a todas las AM, de repente ya teníamos 10 FM más en Piedras Negras. Dije, ah, caray, qué duro va a estar. Y luego vi la cuestión de la competencia de Internet, que te quita venta nacional, te quita presupuestos también. Entonces dije, tú viene muy difícil. Y decidí retirar. Yo creo que muchos coincidiremos que a lo mejor vender una concesión en el 2010 era fue de las decisiones más inteligentes que hacer porque viene Internet. Esa propuesta que le decían a su papá en el 54, Ujú. de que le decían a su mamá, venda. A lo mejor él no hubiera vendido, pero bueno, yo, Pero este, bueno, a lo mejor en esa situación del 2010 ya, ahora sí era factible. En el 54 sí, no era buena idea. no te, bueno, es que cuando tú estás como ahí, con todo el equipo dañado, todo caído y en medio de lo, te van a dar cualquier mugre por ella. Así no te conviene vender cuando está bien, ¿verdad? Usted vendió en uno de los picos más altos. Sí, yo vendí en un momento en el que tiene utilidades, tiene buen equipo, tiene todo, entonces ahorita te pagan bien. Ingeniero, en esta última cápsula que vamos a hacer de cierre, vamos a despedir esta. En esta última vamos a hablar acerca de esta etapa del retiro y de sus últimas enseñanzas que nos pueda compartir, porque creo que le hemos dado una vista muy buena a su vida, a su profesión y a todo lo que yo considero que a lo mejor está usted aportando bueno de historia en el tema de las comunicaciones. Vamos a un corte y regresamos para ver esa parte. Muy bien. Bueno, pues estamos aquí en la última cápsula, la conclusión, para que el ingeniero Ricardo Elizondo nos diga cómo está viviendo su vida actualmente a raíz después de su retirada, de su jubilación de XHRE. Le agradecemos nuevamente aquí a las instalaciones de Tierra Santa que nos están permitiendo el hecho de estar aquí. Y es un lugar que usted frecuenta, entonces, ingeniero. Sí, así es. Muy Y bien. entonces, ¿lo recomienda? Sí, sí, lo recomiendo. Perfecto. Pues entonces, ingeniero, vamos a retomar entonces la parte de la concesión XHRE Radio Extremo, que luego fue revestida por EXA, y en el 2010 usted decide retirarse, pero estaba sana en ese momento Sí, así es, tenía muy buen cuerpo de locutores y de vendedores y todo, estaba bien. Mira, acababa yo de pasar por el proceso de salir del cáncer de garganta y que tuvo una metástasis en el cuello, la libré, eh, y había ya trabajado también muchos años como maestro, entonces decidí, me jubilé de todos lados. Como maestro me retiré en de ese mismo acá. año. Antes, porque en lo de maestro me retiré porque no podía hablar. Hablaba 10 minutos y ya no me salía la voz. Por lo mismo traía el tumor que traía ahí en la garganta, no me dejaba hablar. Entonces,
había maestros tomados en el año sabático, que es un año que te regalan, este, para que te atiendas o algo, eh, pero yo no lo podía tomar porque era para maestros de tiempo completo y a mí me faltaban 2 horas. Ah, Era para maestros de 40 horas, yo tenía 38. No lo pude tomar y entonces me retiré. Ellos necesitan un maestro que hable. Punto. ¿eso fue en 2002, 2003 más o menos? Más o menos en el 2000, 2000. más o menos, pero como quiera seguí pensando que ya era hora de retirarse y en el 2009-10 decidí que también me retiraba del radio. De maestro entonces del Cebetis, más o menos en la época de los 2000, 2010 se retira Del de la radio. concesión. Sí, me retiro de toda actividad y estoy tranquilo. Tengo jubilación de la escuela, tengo jubilación del radio, estoy bien. Mm. 40 años de haber estado trabajando en dos partes, entonces, vaya, estuvo muy bien. En ese momento fue sano, ¿no? Así es. Eso le permitió a lo mejor extender su calidad de vida. Llevarla más tranquila. ¿Ya? Sí, porque yo trabajaba en la escuela prácticamente de 7 de la mañana a 2 de la tarde, comía y a las 3 de la tarde a 8 de la noche estaba en la estación de radio. Y cuando se descomponía un equipo, pues toda la noche también arreglándolo. Era un ritmo medio pesado. Y llegó un momento en que dije, ya estuvo. Vuelvo a citar la situación de su papá en el 54. Dejar las cosas cuando las cosas están mal no es muy sabio, sino dejarlo todo cuando está Cuando bien, está bien. da una satisfacción personal. Así es. O sea, no me fui porque no pude, me fui porque decidí irme. Y ahora, una pregunta que le hacíamos aquí detrás de cámaras. Ahorita usted, ¿qué medios consume? ¿Qué medios de comunicación consume actualmente? Bueno, aparte de que ves la tele, también oigo a Elías Soria, lo escucho, porque tiene una programación similar a la de Radio Ensueño. A veces oigo a Rogelio López también. Elías Soria, Rogelio López. Sí, también en las noches oigo a Aldo Sierra, que estuvo colaborando con nosotros en XMJ, Ajá, este, con su programa ¿cómo le llama? Son pura canción del recuerdo, ok. Eso en cuanto a radio local o regional. local. ¿Internet consume? Tengo el YouTube Premium y ahí escucho, y, pues veo todo lo que quiero ver y escucho lo que quiero escuchar, ¿verdad? Entonces, probablemente esta entrevista la va a ver ahí en YouTube. Ojalá. Perfecto, ingeniero. Me imagino que esta conclusión de estos temas, de todo lo que estuvimos hablando, pues da un poco de reflexión para todas las personas que actualmente escuchen esta entrevista y que a lo mejor no hayan tenido el conocimiento de quién era usted, o si sí lo conocían, se puedan estar enterando de muchas cosas. Me imagino que muchos de los nombres que mencionamos, que estarían viendo esta entrevista y que de todos modos vieron lo que usted mencionó a través de todo esto, pueden ahora conocer cosas que a lo mejor no sabían. Ujú. ¿A usted qué reflexión le da haber vivido en los medios, no nada más desde su profesión a la fecha, sino básicamente desde su nacimiento? Pues, ¿cómo te diré? Como que lo tomas como natural porque siempre has estado ahí, siempre estuviste ahí, que fue una cosa muy natural. No, no sientes que hayas hecho algo excepcional, ni tampoco algo mal, ni nada, simplemente ahí viví todo el tiempo. Pues sí, ingeniero, fue un honor haberlo entrevistado. Yo creo que a partir de que apaguemos las cámaras y empecemos a desinstalar, vamos a seguir platicando y habrá muchos detalles que no hablamos, pero pues nos tomaría aquí todo el día o todos los varios días estar platicando detalles, pero para mí es un honor no nada más haberlo entrevistado yo solo, sino que esta información que estuvimos compartiendo se pueda compartir con otras personas, porque le aseguro que muchos van a apreciar mucho todo lo que se dice, porque en las pláticas del día a día a veces no se pueden. Y entonces yo creo que es bueno tenerlo, sobre todo plasmarlo en video y tenerlo para la posteridad. Muchas gracias Entonces yo por le la agradezco entrevista. haber compartido todo esto, y pues bueno, ojalá nos podamos ver en una segunda entrevista para ver de qué otra cosa hablamos, de qué otros temas modernos. Bueno, pues entonces hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias a todos, gracias aquí a las instalaciones del Tierra Santa por habernos permitido la entrada, y le recomendamos que vengan porque pues sirve muy rico, atienden padre y esta terraza está muy a gusto. Muy bien. Gracias.